Yo siempre he pensado, no, es que no llegué a poder demostrarlo, tú quizás sí, que uno es mejor consultor cuando ha pasado por una empresa de verdad. No sé si Sí, coincides. sí, lo ves totalmente distinto, porque bueno, en mis últimos años de la primera etapa aprendí, pero luego cuando ya te has enfrentado a tu cuenta de resultados, ¿no? A la cuenta de pérdidas y ganancias y tal, pues ves las cosas también desde otra perspectiva y también con más tranquilidad, con más visión, no, eso seguro. Más practicidad. Sí, mucha más, sí. Bueno, No, fue... muy bien. Entonces sales de ese año y pico de BCG, ¿no? La segunda fase. ¿Y ahí qué paso a dar? ¿O cómo decides qué paso a dar? O sea, a ver, yo al final, como te comentaba, una de las cosas que valoro mucho es la autonomía del tiempo. Yo tengo una familia un poco, quizá más atípica. Bueno, tengo 4 hijos y 3 hijas. Y necesitas poder dedicarles tiempo. O sea, y en la consultoría no decides qué horas trabajas. Yo ahora trabajo muchas horas, pero a veces trabajo, pues no sé, los viernes de 11 a 3 de la mañana, pero en ese momento pues no tengo que cuidar de mis hijos. En la consultoría también lo hacía, pero no. Pero en la consultoría no puedes a veces, tienes una reunión, no puedes ir a la función del colegio, tal. Entonces yo decidí que de ahí quería salir. Y luego tenía una oportunidad a nivel familiar. O sea, a nivel familiar, mi familia, bueno, mi abuelo había montado en el año 49, empezó con temas de cableado de coches, de cables de freno, etcétera. Cuando en la posguerra pues empezaba aquí a venir el automóvil, eso se convirtió en una multinacional muy grande, que se llama Ficosa, y en el año 2015 se vendió, digamos, la parte que nosotros teníamos, que tenía mi familia, mis tíos, mi madre, pues se vendió, y con ese dinero, pues a nivel familiar dijeron, oye, ¿qué hacemos? ¿Nos lo repartimos y que cada uno haga lo que sea, o seguimos y hacemos una especie de fondo familiar? Hicieron un fondo familiar, entonces empezaron a comprar algunas empresas, y una de las que compraron era Normadors o Puertas Norma, que era una empresa de puertas que estaba en Soria. Entonces, un año después de esa compra, pues ¿Fuiste parte de ese proceso? yo no fui parte del proceso de compra. Yo fui cuando llevaban un año, y a mí me interesaba ir y a ellos les interesaba, digamos, a mis tíos que fuera para allí, pues me fui para allí de director de operaciones. Y cuando eso empezaba un poco a ver la luz, decidieron que nos juntábamos con otros, que era Uniarte. Y entonces éramos 2 cojos, porque eran 2 empresas que cada una, para que os hagáis una idea, cada empresa, o juntos de alguna manera, pues facturábamos unos 36 millones de euros, que no estaba mal, y perdíamos 4. Nos juntamos, ambas empresas se compraron a pérdidas. Sí, bueno, nos juntamos los socios, de alguna manera hicimos lo que es Unidors, ¿vale? Y cada uno ponía sus acciones. Bueno, una manera o sea, cuando haces una fusión y los 2 inversores llevan poco tiempo, una manera fácil de llegar a un acuerdo es decir, oye, ¿cuánto dinero has puesto tú en la empresa? Tanto, pues yo he puesto tanto, pues pongamos los mismos y subamos las acciones en una sociedad que tenemos los 2 la mitad. Eso fue en vez de ponerte a valorar, porque ellos habían entrado, la otra parte, digamos, en Uniarte había entrado hacía un año. Entonces, eran 2 cojos que tenían que andar, que eso tiene... ¿Cómo es eso de la empresa pierde 4 millones? Es decir... O sea, la empresa Puertas Norma, sí, pues perdía 2 millones pues porque era una empresa que había sido la bomba, y en el año 2012 cerró. Entonces se reabrió. Es una empresa que está en San Leonardo de Yagüe. Para el que no sepa dónde está San Leonardo de Yagüe, es un pueblo que está entre Soria y Burgos, en el punto medio. O sea, cuando oigáis hablar de la España vaciada, pues esto es la vaciada de la vaciada, ¿vale? Porque entre Soria y Burgos es un pueblo de 2.000 habitantes, y en esta fábrica pues ahora trabajan unas 200 y pico personas, pero habían llegado a trabajar casi 700. O sea, era un motor económico. Entonces, como era un motor económico para esa zona, lo que era la Diputación de Soria y la Caja Rural de Soria, pues habían puesto dinero para rearrancar eso. En 2017, y la empresa estaba en pérdidas brutales, y yo cuando llegué en 2018, pues seguíamos en pérdidas. Y nos decidimos juntar con otros que venían de un preconcurso, que era Uniarte, que habían salido del concurso, pero también se estaban arrastrando. Entonces, en la compra, ¿erais conscientes de lo que comprabais o no erais conscientes de...? O sea, sí. No sé si eran muy conscientes. Bueno, yo, por ejemplo, me daba pánico juntarme con otros que perdían, ¿vale? Porque, claro, tú ya tienes suficiente como para juntarte con otros. Pero había unas sinergias muy importantes. Bueno, sinergias era... nosotros, que éramos Norma, teníamos una empresa para grandes tiradas.
Y los otros, pero sin embargo, nuestro cliente era el carpintero, cosas pequeñas, tal, un desastre. Para hacía eso todo, sobre todo puertas, armarios, es un poco... Hacemos puertas, sí, puertas y armarios sobre todo, sí, puertas y armarios, básicamente paneles y tal, pero puertas y armarios. Pero como habían reabierto, tú cuando reabres, bueno, vendes al que puedes. Y entonces el que te quiere venir a comprar, encima compras caro, porque como has cerrado, nadie se fía de ti, y vendes barato, porque como has cerrado, tampoco nadie se fía de ti. Entonces es la combinación perfecta para perder dinero, ¿no? Comprar caro y vender barato. Y a la otra empresa le pasaba igual. Pero a nivel de estrategia futuro, y eso pues un tío mío, Jorge, pues tenía esa visión más futurista de la que podía tener yo, que podía ser un poco más cortoplacista. Al final lo que él veía es que los clientes de la otra empresa, de Uniarte, era, por ejemplo, Obramat. Bueno, Bricomart antes, Obramat ahora. Pero una empresa que no tenía nada de infraestructura para larga tirada. De hecho, tenía que estar comprando a un tercero. Entonces no podía hacerlo. Y en cambio era mejor pues para el carpintero, para el mundo de la chapa y tal. Y nosotros teníamos empresa para gran tirada, pero no teníamos la gran tirada. Entonces, juntándonos, pues podíamos conseguir eso. Y de hecho fue un proceso muy duro porque nos juntamos a finales del 18, empezamos una reindustrialización en el 19, nos pilló, que seguíamos en pérdidas, nos pilló el COVID, que pues os podéis imaginar esa situación, te asusta mucho. Pero también el COVID pues, nos permitió conseguir financiación pues, con todos estos créditos y tal, y eso nos permitió respirar. Y de hecho en el año 2021 fue el primer año que hicimos beneficios, luego vino la crisis de materiales, que todo se puso carísimo, toda la inflación, el material de obra, tú sabrás más que yo, se puso carísimo, y luego ya, 21 pues digamos punto de equilibrio, fuimos creciendo y este año pues cerraremos pues por encima de lo que es la parte de puertas de 60 millones de facturación, y algo más de 6 millones de EBITDA, que positivos, ya no negativos. ¿Cuáles fueron las claves para darle la vuelta? Bueno, más allá de ese, oye, pues tienes este tipo de cliente que encaja más, eso entiendo que ha ido. Primero, trabajar mucho de puertas para adentro, ¿vale? Es decir, nosotros nos enfocamos en hacer un producto que tuviera calidad, porque, por ejemplo, cuando yo llegué, el 30% de las puertas que hacíamos tenían que ser reprocesadas internamente. Hoy día es el 1%, el 2%, muy bajito. Entonces, que las máquinas pues, funcionaran bien y invertir en las máquinas. Olvidarnos de la parte comercial. De hecho, no incrementamos ventas. Quitamos clientes, porque había clientes que nos causaban pérdidas y los tuvimos que decirles que no les vendíamos. Bueno, les incrementamos el precio y ya se fueron. O sea, fue el tema de calidad y luego el tema del servicio. El sector de la construcción funciona muy mal el tema del servicio. Entonces tú, a la que sirves un poco bien, a tiempo y en plazo, entonces nos enfocamos mucho en calidad de servicio, bueno, y productividad, obviamente, ¿no? Para ser competitivos, pues todo el tema de OEs, de las máquinas, etcétera. Pero fuimos súper industriales. O sea, nos centramos mucho de puertas para adentro. Hasta el año 2022 fue mucho trabajo, puertas para adentro. Y actividad comercial, hombre, no la dejas porque es importante, pero no hacíamos un marketing. Nuestro mejor marketing era, oye, ven a ver mi fábrica. No invertíamos en parte de marketing, en todas estas cosas, y era solo puertas para adentro. Y entonces en 2023, que es cuando empieza nuestro crecimiento más fuerte, que es casi de doble dígito anual, es cuando empezamos a hacer de puertas para afuera, pero porque ya estábamos preparados internamente. Es decir, ya teníamos una fábrica que servía bien, o servía mejor que el resto, porque bien, yo nunca estoy convencido de servir bien, servíamos mucho mejor que el resto y el nivel de calidad era bastante bueno, calidad-precio era bastante bueno, y eso es un poco lo que, luego, hombre, te acompaña también el viento. Hoy día el sector de la construcción en España pues va bien, pero crecimos, hemos crecido bastante. Ahora el reto es toda la parte internacional.